Pensé que era solo un resfriado, una tos leve, algo de congestión, y ese malestar que uno ya conoce cuando llega el frío. Pero pasaban los días y no mejoraba. Me despertaba varias veces en la noche con la sensación de que no podía llenar bien los pulmones, como si el aire que respiraba no alcanzara. Intentaba disimularlo durante el día, tomar algo caliente, quedarme en casa, pero dentro de mí sabía que algo no estaba bien. No quería preocupar a nadie, no quería parecer débil, pero esa noche en particular, mientras trataba de dormir sentado porque al acostarme me ahogaba, sentí miedo. Un miedo silencioso, miedo de que mis pulmones no resistieran, miedo de no despertar igual al día siguiente. Me llamo Ernesto, tengo 78 años, y quiero contarte cómo algo tan simple como un poco de vapor me ayudó a recuperar el aliento, literalmente, cuando sentía que ya no podía más. No fue un medicamento, no fue una receta mágica, solo usé 2 cosas que tenía en casa. Y aunque no prometo milagros, lo que sentí esa noche cambió muchas cosas para mí. Durante muchos años he vivido creyendo que los remedios simples ya no funcionaban, que todo tenía que venir en frascos, con etiquetas o recetado por alguien con bata blanca. Pero esa noche, cubriéndome con una toalla sobre un cuenco de agua caliente, volví a sentir algo que había olvidado, que el cuerpo, cuando se le escucha, responde. Y que a veces, lo que necesita no es más medicina, sino más cuidado. En este video, voy a contarte exactamente qué hice, cómo lo preparé, y por qué creo que todos deberíamos tener esto en casa, sobre todo si ya pasamos los 60 o 70 años. Porque no se trata solo de respirar mejor, sino de vivir con un poco más de alivio y menos miedo. Pero antes de comenzar, me gustaría conocerte. ¿Cuántos años tienes y desde dónde me estás viendo? Escríbelo en los comentarios. Me encanta leer a quienes, como yo, también buscan cuidarse de forma natural. Todo empezó con una corriente de aire, una de esas que uno no ve venir. Recuerdo que había salido al patio una tarde de invierno, solo para revisar unas plantas que mi nieto me regaló. No hacía tanto frío, pero el viento tenía ese toque húmedo que se mete en los huesos. Esa misma noche me acosté con un leve picor en la garganta. Nada serio. Al día siguiente, la voz amaneció un poco más ronca y apareció la tos. Seca, intermitente, pero incómoda. Me dije a mí mismo lo de siempre. Una infusión y descanso, y mañana estaré mejor. Pero no mejoré. Con los días, la tos se hizo más frecuente. Luego vino el moco espeso, la congestión, y algo peor, una presión rara en el pecho. No era dolor, era más bien como si tuviera una almohada apoyada en los pulmones. Respirar profundo se volvió difícil. Cada intento me hacía toser, y al toser me mareaba. Me sentía pesado, lento, como si mi cuerpo estuviera pidiendo una pausa. No quería preocupar a mi hija. Ella tiene su trabajo, sus hijos, su vida. Ya bastante hace con pasar por casa cada semana y asegurarse de que no me falte nada. Así que empecé a guardar silencio. Hacía que todo estaba bien. Le decía que era una gripe tonta. Pero la verdad es que ya me costaba hasta hablar sin quedarme sin aire. Probé lo que tenía a mano. Me hice test de jengibre con miel. Tomé esas pastillas para la tos que venden en cualquier farmacia. Incluso usé un ungüento de eucalipto que tenía guardado desde hacía años. Pero nada me aliviaba. La tos seguía, la nariz tapada no me dejaba dormir, y lo peor era esa sensación de que los pulmones no se llenaban del todo. Empecé a dormir semisentado, apoyado en varios almohadones. Me despertaba cada 2 horas, con la garganta seca y la cabeza pesada. Esa sensación de asfixia era como una sombra que se sentaba en el borde de mi cama. No me dolía, pero me asustaba. Me hacía pensar en cosas que no quería pensar. Y entonces, una noche, llegó ese momento que no se me va a olvidar nunca. Era cerca de la 1 de la madrugada. Había intentado dormir durante 1 hora entera sin lograrlo.
Me senté en la cama, con la espalda apoyada en la pared, y sentí que si cerraba los ojos en esa posición, no iba a volver a abrirlos igual. No era exageración, era una certeza silenciosa, como si algo dentro de mí supiera que el cuerpo ya no aguantaba más de esa manera. Tuve miedo, un miedo profundo, silencioso, no de morirme, sino de hacerlo solo y sin haber hecho todo lo posible por cuidarme. En ese momento me acordé de algo que hacía mi abuela cuando yo era niño. Cuando alguno de nosotros se enfermaba, ella llenaba una olla con agua, le ponía hojas que olían fuerte y nos hacía respirar el vapor cubiertos con una toalla. En aquel entonces no lo entendía. Me parecía raro, incluso incómodo, pero siempre, después de eso, dormíamos mejor. Y esa noche, con el cuerpo cansado y el alma aún más, decidí intentarlo. Verdad 1. Los pulmones no avisan a tiempo. Una de las verdades más duras que descubrí durante esos días fue esta. Los pulmones no siempre te avisan a tiempo. No hay una alarma que suene. No hay una señal clara que diga, esto ya es grave. Lo que hay es algo más peligroso, pequeñas molestias que aprendemos a ignorar. Y eso nos pasa especialmente a quienes ya pasamos los 60 o 70 años. Nos acostumbramos a sentirnos cansados, a subir escaleras más lento, a caminar menos, a dormir con la boca abierta, a toser un poco después de comer. Y todo eso lo etiquetamos como la edad, como si fuera normal. Pero no siempre lo es. Lo que aprendí es que el cuerpo avisa, pero sus mensajes son sutiles, muy sutiles. Y si no les prestas atención, te pasan por encima como una brisa invisible, hasta que un día te das cuenta de que no puedes respirar bien, que te cuesta hablar mucho tiempo seguido, que necesitas sentarte más seguido, no porque estés débil, sino porque te falta el aire. A mí me pasó eso. Pero mirando hacia atrás, las señales estaban ahí desde antes. Había notado que ya no podía barrer toda la casa sin parar, que me agitaba al caminar unas cuadras, que la mucosidad era más espesa, que sentía una presión leve en el pecho cuando me acostaba de lado. Todo eso había empezado semanas antes, pero no le di importancia. Me dije que era cansancio, o el clima, o simplemente que el cuerpo ya no era el de antes. Y ahí está el problema. No es que el cuerpo no hable, es que nosotros hemos aprendido a no escucharlo. Hay señales que no se deben ignorar, sobre todo en la vejez. La fatiga constante, incluso después de dormir. Esa tos que no desaparece del todo. La sensación de que falta el aire al agacharse o al hablar. Una voz más débil que se quiebra. Y sí, también esa mucosidad espesa que nunca se va del todo. Todas esas cosas no aparecen de golpe. Se cuelan en la rutina. Y como no duelen, uno las deja pasar. Yo lo hice. Y terminé sintiéndome como si estuviera respirando a través de un filtro sucio. Cada bocanada de aire era más corta, más costosa. Y lo peor de todo es que me había acostumbrado. Había adaptado mi vida a esa nueva forma de respirar, sin siquiera darme cuenta. Por eso hoy te lo digo con claridad. Si hay algo que ha cambiado en tu cuerpo, no lo ignores. No lo tapes con excusas. Escúchalo, obsérvalo, anótalo, si hace falta. Y si algo persiste más de unos días, actúa. No esperes a una noche como la mía, donde el miedo te despierte. No esperes a sentir que estás perdiendo el aliento de tu vida. Verdad. 2. ¿Por qué dejamos pasar los síntomas? Hay algo que hacemos sin darnos cuenta, sobre todo cuando envejecemos. Normalizamos el malestar. Nos acostumbramos a vivir con molestias y síntomas que, en otros tiempos, nos habrían preocupado. Pero ahora, los llamamos parte de la edad. Y eso, muchas veces, nos hace daño. Yo mismo me dije, es solo un resfriado, ya se me pasará, no quiero hacer un escándalo por nada. Y con esas frases, me fui hundiendo en un malestar que cada día se volvía más fuerte. No es solo por costumbre, hay miedo detrás, miedo a ir al médico y que te digan algo que no quieres escuchar.
Miedo a recibir un diagnóstico que te cambie la vida. Miedo a que, por una consulta, termines saliendo con más dudas que respuestas. Así que preferimos quedarnos en casa, con nuestras suposiciones, y dejar que el cuerpo se encargue solo. También está el otro miedo. Uno más silencioso, pero igual de fuerte. El miedo a molestar. No queremos preocupar a los hijos. No queremos parecer débiles frente a los nietos. Nos decimos que ya tienen suficientes problemas, que no debemos ser una carga. Y entonces, callamos, aguantamos, esperamos. Nos convencemos de que con descansar un poco y tomar algo caliente todo se arreglará. Pero la verdad es que no siempre se arregla. A veces, mientras esperamos, el cuerpo se deteriora más de lo que imaginamos. Tengo un amigo de toda la vida, se llama Manuel. Tiene 79 años. Hace unos meses empezó con una tos leve. Se escuchaba como una tos de garganta seca, sin flema. Nada grave. Él, como yo, pensó que era el clima. Le dije un par de veces que fuera al médico, pero me respondía lo mismo. Ya pasará. No quiero que mi hija se preocupe. Pasaron las semanas y la tos seguía. Luego empezó a bajar de peso, aunque comía lo mismo. Se notaba más cansado y su voz empezó a sonar apagada. Solo fue al médico cuando un día se despertó con el pecho apretado y no podía decir 2 frases seguidas sin toser. El diagnóstico fue duro, una infección respiratoria que se había extendido y debilitado sus pulmones. Con tratamiento, logró estabilizarse, pero hoy depende de oxígeno para dormir. Me lo dijo con tristeza hace poco. Si hubiera ido antes, tal vez no estaría así. Esa conversación me marcó, porque vi en él lo que yo también estaba haciendo: callarme por no molestar y postergar por miedo. La verdad es que no deberíamos tener que elegir entre preocupar a los demás o cuidarnos. Nuestra salud no es una carga, es una responsabilidad. Y si alguien nos quiere de verdad, va a preferir estar preocupado unos minutos antes que lamentarse toda una vida después. Así que, si llevas días con tos, si te fatigas al caminar, si sientes que algo cambió en tu respiración, por favor, no lo dejes pasar. No lo excuses. No lo disfraces de «es solo la edad». A veces, lo que parece pequeño es justo lo que hay que atender con más urgencia, porque el cuerpo habla, y si no lo escuchamos a tiempo, un día deja de hablar y actúa. A veces, las respuestas que buscamos están escondidas en los recuerdos más antiguos. Cuando era niño, vivíamos en una casa modesta, de techo de chapa y con un solo calefactor para toda la familia. En invierno, el frío se metía hasta en los huesos, y como suele pasar con los niños, yo me enfermaba seguido. Gripe, bronquitis, congestión, lo típico. Pero lo que nunca olvido es lo que hacía mi abuela cada vez que nos veía con la nariz tapada y los ojos llorosos. Sin decir mucho, iba a la cocina, llenaba una olla grande con agua y la ponía al fuego. Después, abría una bolsita de tela que siempre guardaba en lo alto de una alacena. Estaba llena de hojas secas. Algunas eran de eucalipto, otras de menta, y otras nunca supe qué eran. Pero tenían un olor fuerte, fresco, que me abría el pecho solo con acercarme. Cuando el agua empezaba a hervir, mi abuela ponía la olla sobre la mesa del comedor, me sentaba en una silla y me cubría la cabeza con una toalla. «Respira profundo, hijo», me decía con voz suave. «Esto te va a limpiar por dentro». En ese momento no entendía nada. Me ardían los ojos, sudaba como si estuviera en el verano y me costaba quedarme quieto. Pero después venía el alivio. La nariz se destapaba, el pecho se abría y por primera vez en días podía dormir tranquilo. Pasaron muchos años desde entonces, tantos que terminé olvidando aquella práctica, hasta que, hace poco, una vecina me la recordó. Fue una tarde cualquiera. Estaba sacando la basura y ella me vio toser desde la vereda. Se acercó con preocupación y me preguntó si ya había probado hacer un vapor.
Me reí. Le dije que no, que solo estaba tomando tés. Entonces me habló como si fuera mi madre. ¿Cómo que no? Pero si eso es lo primero que hay que hacer. Mi abuela lo hacía cada vez que alguien se resfriaba. Me quedé callado. Algo en sus palabras me hizo volver en el tiempo. Esa misma noche, rebusqué entre las cosas que tenía guardadas. Encontré un poco de eucalipto seco que me había regalado mi hija hace años, y puse una olla al fuego. No sabía si funcionaría, pero sentía que debía intentarlo. Para quienes no lo conocen, el vapor no es más que eso: agua caliente, tan caliente que empiece a largar humo blanco, mezclada con algún ingrediente natural que tenga propiedades aromáticas. Puede ser eucalipto, menta, manzanilla o incluso sal gruesa y limón. La idea es simple. Cuando respiras ese vapor, las vías respiratorias se abren. El calor ayuda a aflojar la mucosidad, a calmar la garganta, a expandir los bronquios. No es un tratamiento médico. No sustituye una consulta si hay fiebre o dolor fuerte, pero como apoyo, como alivio casero, ayuda, y mucho. Desde aquella noche, entendí que hay remedios que no vienen en frascos, que el calor del agua y el aroma de unas hojas pueden ser más poderosos que 100 palabras, que la sabiduría de nuestras abuelas no era cuento, era experiencia pura. No te digo que el vapor cure, pero lo que sí puedo decirte con el corazón en la mano es que esa noche, por primera vez en semanas, pude respirar tranquilo. Y a veces, eso es todo lo que uno necesita para empezar a sanar. El vapor milagroso. 2 ingredientes y una noche diferente. No fue una receta complicada. No hubo fórmulas raras ni ingredientes exóticos. Solo necesitaba 2 cosas que tenía en casa: agua caliente y un puñado de hojas secas de eucalipto. Puse una olla con agua al fuego. Mientras hervía, el vapor empezó a elevarse como un suspiro lento. Era algo tan simple, tan cotidiano. Pero esa noche se sentía distinto. Busqué una toalla grande y un cuenco de cerámica ancho, uno de esos que antes usábamos para amasar pan. Cuando el agua empezó a hervir, la aparté del fuego, la vertí en el cuenco con cuidado y añadí las hojas de eucalipto. Al contacto con el agua, soltaron ese aroma penetrante, verde, que parecía limpiar el aire alrededor. Me senté frente al cuenco, puse la toalla sobre mi cabeza como una carpa y cerré los ojos. Durante los primeros segundos, el vapor me golpeó con fuerza. La nariz ardía un poco, los ojos se humedecían, la frente empezaba a sudar. Pero no me moví. Inhalé lento, profundo, como si el aire caliente me abriera el pecho desde adentro. La respiración, que antes sentía cortada, ahora encontraba espacio. El calor envolvía mi cara, mi garganta, mis mejillas. Poco a poco, algo dentro de mí se aflojaba, como si el cuerpo se rindiera ante el alivio. No pensé en nada, solo respiraba, en silencio, con los ojos cerrados y el corazón atento. Era como volver a algo básico, como si el cuerpo recordara cómo hacerlo solo, sin ayuda de pastillas ni máquinas, solo con vapor y paciencia. A los 10 minutos, salí de debajo de la toalla empapado. Tenía la cara roja, las cejas mojadas y un calor en el pecho que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me sequé con una toalla limpia y fui directo a la cama, sin pensarlo demasiado. Esa noche, dormí como no lo hacía en semanas, sin despertarme por la tos, sin esa presión en el pecho, sin tener que incorporarme cada 2 horas para respirar mejor. No fue un sueño perfecto, pero fue profundo, restaurador, como si el cuerpo hubiera encontrado una pequeña victoria. A la mañana siguiente, la congestión seguía, pero era más leve. Ya no tenía esa pesadez. La mucosidad salía con más facilidad. La garganta no ardía tanto. No estaba curado, pero me sentía distinto. Y eso, para quienes convivimos con malestares constantes, ya es mucho. Volví a repetir el vapor esa noche y otra más después. Cada vez me ayudaba un poco más. No era una solución mágica, pero era real. Y lo mejor de todo
es que no dependía de nadie. No tenía que pedir turno ni comprar nada costoso. Estaba en mis manos. Desde entonces, cada vez que empiezo a sentir el pecho cerrado, vuelvo a ese cuenco, a esas hojas, a ese ritual que parece tan antiguo y tan sabio al mismo tiempo. Porque cuando uno encuentra algo que de verdad alivia, aunque sea por unas horas, se aferra a ello con gratitud. Y en mi caso, fue un cuenco de vapor, una toalla y 2 ingredientes sencillos los que me devolvieron algo que había perdido: el descanso de una noche en paz. ¿Cómo usarlo bien? Después de contar mi experiencia con el vapor, muchas personas me han preguntado cómo se hace exactamente. Y también me han preguntado si cualquiera puede hacerlo. La verdad es que sí, es algo muy sencillo, pero hay que hacerlo con respeto. Porque aunque sea un remedio natural, no es un juego. Lo primero, y más importante, es tener claro que el vapor no es para todos. Si tienes asma grave, enfermedad pulmonar avanzada, presión arterial muy alta o problemas cardíacos, debes consultar primero con tu médico. Siempre. Porque aunque parezca algo inocente, el vapor caliente puede alterar la respiración en algunos casos, y es mejor prevenir que lamentar. Ahora bien, si estás en buen estado general y solo buscas alivio para la congestión, la tos o la mucosidad, este método puede ayudarte mucho. Pero hay que seguir algunos pasos básicos para hacerlo de forma segura y efectiva. Primero, la preparación. Necesitarás un recipiente resistente al calor, cuenco grande, olla o cacerola. Agua potable. Un ingrediente natural, eucalipto, sal gruesa, cáscara de limón o menta. Una toalla grande para cubrir la cabeza. Hierve el agua aparte y cuando esté lista, viértela en el recipiente con mucho cuidado. Añade el ingrediente elegido y deja que suelte su aroma durante 1 o 2 minutos. Luego, te sientas frente al cuenco, te cubres la cabeza con la toalla formando una especie de tienda y comienzas a inhalar el vapor suavemente. No acerques demasiado la cara al agua caliente. A unos 20 o 30 centímetros es suficiente. Si está demasiado caliente, espera unos segundos. No se trata de quemarse, sino de respirar cómodamente. Lo ideal es inhalar entre 5 y 10 minutos, haciendo pausas si lo necesitas. Respira por la nariz y luego por la boca. No fuerces nada. Deja que el cuerpo se relaje. Después del vapor, no salgas al frío ni abras ventanas de inmediato. Es un error común que puede hacerte más daño que bien. El cuerpo está caliente y abierto. Necesita al menos 20 minutos para volver a su estado normal. Abrígate bien, descansa y toma algo tibio. Otro error que veo seguido es añadir demasiados ingredientes o usar aceites esenciales sin saber cómo. Algunos aceites, como el de menta o eucalipto concentrado, pueden ser muy fuertes y hasta irritantes si se usan en exceso. No por poner más cosas va a funcionar mejor. A veces, solo con eucalipto seco o cáscaras de limón es más que suficiente. Tampoco es buena idea hacer vapores todos los días por semanas. 2 o 3 veces por semana es más que suficiente para mantener limpias las vías respiratorias y dar alivio sin irritar. Y por último, recordá esto: el vapor no reemplaza un tratamiento médico si estás muy enfermo. Es un apoyo, una ayuda casera para momentos en los que querés respirar mejor, dormir más tranquilo o prevenir que una congestión se complique. Nada más y nada menos. He aprendido que cuidar el cuerpo también significa hacer las cosas con sabiduría. No hay que tenerle miedo a los remedios antiguos, pero sí respeto. Porque lo natural, cuando se usa mal, también puede hacer daño. Úsalo con calma, con atención y sobre todo, con cariño hacia vos mismo. Porque eso, al final del día, es lo que más sana. El cuidado que te das, incluso en los pequeños gestos. Otros hábitos que me ayudaron a limpiar mis pulmones. El vapor fue solo el comienzo. Me ayudó a abrir el pecho, a respirar mejor en momentos críticos. Pero con el tiempo me di cuenta de algo muy importante.
Si de verdad quería cuidar mis pulmones, tenía que cambiar más cosas en mi vida. No se trata solo de hacer algo una noche cuando te sentís mal. Se trata de construir pequeñas rutinas que ayuden al cuerpo todos los días. Y eso fue lo que empecé a hacer, paso a paso, sin prisa, pero con intención. Lo primero que cambié fue cómo dormía. Antes solía cerrar todas las ventanas por miedo al frío. Me tapaba hasta la cabeza y me quedaba en una habitación sin apenas aire. Pensaba que eso me protegía, pero en realidad me asfixiaba. Un día, leí algo que me quedó grabado. Los pulmones no se limpian solos si no tienen aire limpio para trabajar. Así que empecé a dormir con una ventana entreabierta o con la puerta abierta para que el aire circulara. En invierno, lo hacía por ratos, justo antes de dormir, solo para renovar el ambiente. Y noté un cambio inmediato. Me despertaba menos congestionado. La respiración fluía mejor. Y lo más curioso, me levantaba con más energía. Lo segundo que cambié fue la alimentación. No hice ninguna dieta estricta. Solo empecé a observar. Me di cuenta de que los días en que comía muchas frituras, embutidos o comidas muy pesadas, amanecía más cargado, con más flema. En cambio, cuando comía frutas, verduras, sopas suaves, notaba que la garganta se limpiaba más fácil y el cuerpo estaba menos inflamado. Así que, sin reglas duras, empecé a llenar más el plato de cosas frescas y menos de cosas fritas. Volvieron las manzanas, las peras, las naranjas, las sopas caseras con verduras y jengibre, los guisos livianos. Todo eso me hizo sentir más liviano, por dentro y por fuera. El tercer cambio fue el movimiento. Nunca fui fanático del ejercicio, pero entendí que el cuerpo necesita moverse para oxigenarse bien. Así que comencé con caminatas cortas, 10 o 15 minutos cada día. Al principio me costaba, me agitaba, pero no me rendí. Día tras día, sumando pasos, noté cómo el pecho se abría más. Ya no me faltaba tanto el aire al hablar o al subir una pequeña pendiente. Más adelante, una amiga me enseñó unos ejercicios respiratorios simples. Inhalar profundo por la nariz, mantener el aire unos segundos y soltar lentamente por la boca. Lo hacía 2 o 3 veces al día, y después de unos días, sentía que mi pecho tenía más capacidad, como si cada respiración llegara más lejos. Y hubo algo más, algo que no esperaba. Mejoró mi ánimo. Al respirar mejor, me sentía menos cansado. Al dormir mejor, tenía más ganas de hacer cosas. Comer más sano me quitó esa pesadez constante que uno a veces confunde con tristeza. Y caminar me dio esa sensación de control, de que aún puedo cuidar de mí mismo. No fue de un día para otro, pero todo junto: el vapor, el descanso con buena ventilación, la comida más natural y el movimiento diario, formó una especie de red que me sostuvo. Una rutina silenciosa que, sin darme cuenta, me devolvió una parte de mí que creía perdida. Y por eso hoy comparto esto, porque no hace falta gastar mucho ni hacer cosas complicadas. A veces, lo más poderoso está en lo más simple, en respirar aire fresco, en pelar una fruta en lugar de abrir una bolsa, en salir a caminar aunque sea una cuadra. Los pulmones no piden mucho, solo un poco de espacio, de oxígeno y de cariño. No fue magia. Lo que viví esas noches no salió de un frasco milagroso ni de una receta secreta. Fue algo mucho más simple y a la vez más poderoso. Constancia, cuidado y respeto por mi cuerpo. Aprendí que no hace falta esperar a sentirse al borde para empezar a cuidarse. Que no hay que tener miedo de volver a lo que usaban nuestros abuelos. Que lo natural, lo sencillo, sigue teniendo un valor enorme, especialmente cuando se combina con conocimiento y prudencia. El vapor no me curó de todo. No eliminó el cansancio de golpe, ni me dio pulmones nuevos, pero sí me dio alivio cuando más lo necesitaba. Me ayudó a dormir, me devolvió la tranquilidad, y lo más importante, me recordó que aún puedo hacer cosas por mí mismo.
que aún tengo herramientas para cuidar mi salud, incluso en la vejez. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por escuchar mi historia. La comparto no porque crea tener todas las respuestas, sino porque sé que allá afuera hay muchas personas que, como yo, a veces se sienten solas frente a sus síntomas, sus dudas o sus miedos. Si hoy estás lidiando con una tos que no se va, con una congestión que te impide descansar, o simplemente con esa sensación de que algo no está bien en tu respiración, probá con sabiduría, no con desesperación, no esperando un milagro, sino esperando que, paso a paso, puedas volver a sentir alivio. Y si ya probaste este tipo de vapores, me encantaría que lo compartas. ¿Alguna vez hiciste un vapor casero? ¿Qué ingredientes usaste? ¿Te ayudó? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Y si nunca lo has hecho, ahora sabes por dónde empezar. A veces, el primer paso para respirar mejor es simplemente recordar que podemos hacerlo.